Gracias. Mi nombre es Maureen, trabajo por la Clínica Cooperativa en la Federación de Cooperativas y estamos dando este webinar copresentado por DAWI y la Federación. ¿Sí puede avanzar? No sé si ustedes ya saben que somos organizaciones que trabajan en conjunto. DAWI es el Instituto Democracia en el Trabajo. Su misión es expandir el modelo de cooperativas de trabajadores para satisfacer las necesidades de los trabajadores excluidos de buenos empleos y oportunidades de propiedad, específicamente personas de color, inmigrantes recientes y fuerzas laborales con salarios bajos. Em, Hoy en día tenemos em, Tori Cooper, que vino por parte de Dawi, y vamos a compartir esta grabación con toda la red que pertenece a Dawi y también a la red que pertenece a la Federación. Y muchas gracias por haber apoyado a esta sesión para que las cooperativas LLC puedan tener acceso a este recurso importante. Y al siguiente vamos a presentar quiénes somos como federación. Ya deben de saber que somos la Federación de Cooperativas de Trabajadores en los Estados Unidos. Somos la única organización nacional de base para las cooperativas trabajadoras en los Estados Unidos. Nuestra misión es construir un movimiento cooperativo próspero de puestos de salarios estables y empoderados a través de la propiedad de los trabajadores. Proveemos los lugares de trabajo propiedad de los trabajadores, gestionados y gobernados a través de la educación, la defensa y el desarrollo de las cooperativas. Y como mencioné, soy parte de la clínica cooperativa junto con Matt Feinstein y otros compañeros que estén aquí por parte de la federación. Y la clínica cooperativa es su recurso como cooperativa en este movimiento. Tenemos un red de asesores en conjunto, todos con conexiones sociales y profesionales, quienes proveen servicios de apoyo técnico a las cooperativas de trabajadores. La presentadora de hoy, Dani, es una de este programa y se puede contar cuando contacten a la clínica cooperativa, asistencia técnica y capacitación, tal como lo que van a recibir hoy, pero más especificada a las necesidades de su cooperativa. Así que sin hablar más, porque ya está pasando la hora y todos de ustedes tienen preguntas, voy enseguida a pasar el micrófono a la presentadora Dani. Pero antes de eso, sé que ustedes van a tener muchas preguntas dentro de esta sesión de webinar, así que favor de guardar sus preguntas hasta el final, pero pueden ocupar el chat si hay algo urgente. Y vamos a mandar esta grabación al correo que ustedes usaron para inscribirse, así que no hay que sacar tantas notas. Y bueno, gracias al equipo de interpretación, al equipo de la federación, es hoy como antes, hoy como siempre, gracias a Dani por haber apoyado a la comunidad latina y la comunidad de cooperativas LLC. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. A ver si estoy bien ahí. ¿Qué tal? ¿Me dan mis fotos preciosas? Buenísimo. Bueno, los que no me conocen y que hay muchos aquí, veo muchas personas que no nos hemos encontrado en los espacios con anterioridad. Entonces, soy originaria de Chile. Mamá de una adulta, una adulta joven de 22 años. em, Soy consultora para desarrollo de cooperativas desde el 2017. He estado en varios espacios como la mesa directiva de la federación, estuve 2 periodos, uno de ellos con Tori, aquí que también está en la llamada. Em, me, mi, Empecé mi camino con las cooperativas cuando me uní a una cooperativa de limpieza en San Francisco hace
varios años, el 2013. Ahí estuve 7 años y dentro de ese proceso y la consultoría empezó a generarse Colmenar Cooperative Consulting, que es la cooperativa actual de base para mí. Em, proveemos desarrollo de cooperativas, o sea, con asistencia a desarrollo de cooperativas para diferentes momentos en donde se encuentra la cooperativa, si está partiendo, si está desarrollándose, si quiere crecer. Y apoyamos en las diferentes áreas: gobernanza, resolución de conflictos, en fin. Y finanzas también, por supuesto. Y también soy una de las personas que da asistencia técnica a través de la clínica cooperativa aquí en la federación. Y actualmente, esto es nuevo, estoy también trabajando en Share Capital Cooperative. em, Estoy haciendo ahí, soy una oficial o agente de crédito, podría decir en español, no sé cómo se traducirá, loan officer. em, y, em, y eso es un poco de mí. Me dedico mucho a hacer facilitación y presentación de este tipo de webinarios. Así que, sin más, voy a pasar a la agenda. Estoy muy contenta, bueno, de estar aquí. Ya creo que vamos en varios años consecutivos con la federación. Este es un recurso que se da en español. Específicamente yo me dedico mucho a la asistencia a cooperativas migrantes que se han estructurado como una LLC. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son estos documentos particulares a una LLC que se necesitan al momento de empezar el proceso de los impuestos. Vamos a hablar también cómo es el proceso de declaración de estos impuestos, cómo es el proceso para el negocio y cómo es el proceso para los miembros de la cooperativa. Y luego vamos a dejar al final un espacio para preguntas y respuestas, como decía Maureen. Am, Quiero hacer una exención de responsabilidad. Yo no soy contadora y ni tampoco soy abogada, entonces quiero decirles que esto es más que nada, esta presentación es solo para fines informativos y no con el propósito de dar o proporcionar asistencia legal o contable. Em, Siempre para la preparación de impuestos tienen que hacerlo con una persona que esté calificada para hacerlo, que ya sea un preparador de impuestos, perdón, o un contador, y los abogados también ayudan por la parte legal. am, y esto, más que nada, es donde, cuando hablamos de preparación, es de prepararnos para ese momento, cuando nos encontramos con esta persona, con este profesional que nos va a apoyar en el proceso. Ok, y sin más, nos vamos a la declaración de impuestos. Me gustaría a ver si pudieran poner en el chat un corazoncito o cómo se sienten cuando hablamos de impuestos. ¿Se sienten, ay, sí, me gusta? Van a haber pocos corazones a lo mejor, pero vamos a hablar de a lo mejor unos corazones o a lo mejor unos, bueno, arriba, ¿no? Está bien, es necesario. Prefiero entender que no saber. em, o, por ejemplo, no, la verdad, no sé cuál sería, una carita a lo mejor que diga, no, esto no es lo mío y me cuesta muchísimo, me gustaría ver cómo está la temperatura ahí en el chat. A ver, voy a mirar el chat, a ver qué veo por aquí. Ok, am, perfecto, las cabezas dadas vuelta hacia abajo, excelente. ¡Ay, hay un corazón! ¡Qué bonito! Atenta, bueno, explotando el cerebro, más o menos. eh, ok, muchas gracias por compartir cómo se encuentran, cómo se sienten con este tipo de webinarios, de información, más que nada. Entonces, partiendo por la declaración de impuestos, vamos a partir por el negocio, ¿no? Y vamos a hablar de los documentos que requiere el negocio, de la estructura y el proceso y las fechas importantes que necesitamos saber, pasos y decisiones, ¿no? Que hay que tomar. Em,
La estructura del negocio, como es una LLC, yo sé que hay diferentes estados aquí y pueden variar algunas cosas. Yo estoy ubicada en Oakland, California, y esto lo baso mucho como en diferentes estados, pero no todos, obviamente. Las LLC en general no tienen mucha diferencia de estado a estado, pero puede que se llame diferente, alguna cosa, ¿no? Alguno de los documentos que voy a mencionar. em, pero lo pueden buscarlo en internet o pedirle a lo mejor a la persona profesional que les va a apoyar, cómo se llama en este estado específico, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Em, entonces, los documentos más importantes que tenemos que entender de nuestro negocio LLC, uno son los artículos de organización o los artículos de incorporación, que es un documento que llenamos cuando registramos la LLC. Perdón. Los documentos más importantes, gracias, Kate. Ustedes saben que es difícil pedirle a una chilena que hable despacio, solo pero voy a hacer todo lo posible. Los documentos más importantes que deberíamos conocer de nuestro negocio son los artículos de organización o artículos de incorporación, también lo he visto con diferentes nombres, que es este documento o aplicación que llenamos cuando registramos nuestra LLC en la Secretaría del Estado o en el comité de secretaría, o se pueden llamar de diferentes formas, pero es un organismo gubernamental, y se hace el registro en cada estado, ¿no? Con ese organismo. Em, Esto es donde necesitamos saber y chequear que hemos puesto que somos una LLC que está manejada por sus miembros, ¿no? Este es el tipo de LLC del que yo voy a hablar, ¿no? Que tienen, ¿no? Que no que son manejadas por un gerente, sino dentro de estos artículos de organización debería haber una cajita donde uno llena que dice que es manejada por sus miembros, que les da también la posibilidad de acercarse a los valores cooperativistas, em, de como una cooperativa de trabajo. Em, en eso vamos a decir qué es lo que hacemos, dónde estamos, ¿no? Y quiénes somos las personas que somos miembros de esta LLC. Eso es importante que esté actualizado, y cuando hay actualizaciones que hacer en ese mismo organismo gubernamental es donde ustedes van a ir a hacer estas aclaraciones o estas actualizaciones del negocio. El acuerdo de operaciones, si bien no es requerido normalmente como un documento a registrar cuando uno registra su negocio, sí es un documento que van a necesitar para abrir una cuenta en el banco. Normalmente lo van a necesitar en caso de algún proceso legal. Y es en el fondo este marco, este contrato que tenemos entre los miembros, que dice cómo nos manejamos, cómo gobernamos y administramos el negocio, cómo pagamos impuestos normalmente, o por ejemplo, cómo entras y sales del negocio cooperativo. Entonces, es ese contrato, ese marco, ¿no? En donde nos vamos a manejar como miembros, y es donde ponemos las reglas, ¿no? Del juego. Y ese acuerdo de operaciones justamente es el que va donde tienen que ir a ver, ¿no? Cómo, por ejemplo, se reparten las ganancias en caso de haber ganancias, o las pérdidas en caso de haber pérdidas. Por eso ese documento es importante que lo tengamos listo, ¿no? Y aprobado siempre por un profesional calificado, como son les abogados para esto, y que les pueda, ¿no? Que finalmente, la ley que está sobre la LLC es la ley, ¿no? Específica de este tipo de estructura legal, y debajo de eso lo que nos gobierna es el acuerdo de operaciones, y luego si tenemos manual de políticas, pero todo va hacia arriba, ¿no? Finalmente el que manda es la LLC, la ley de LLC, pero nuestro acuerdo de operaciones tiene que estar de acuerdo a esa ley, nuestro manual de políticas de acuerdo hacia acuerdo, ¿no? De operaciones. Entonces, es importante, que es el tercer documento aquí que estoy hablando, que son el manual de políticas, que es donde vamos a poner la mayoría de la información
o el detalle, ¿no? De los acuerdos que tenemos en el acuerdo de operaciones, vamos a poner el detalle, las fechas, cuándo, quién, por ejemplo, se hace cargo de algún proceso. Ahí es donde vamos a poner los detalles que probablemente se pueden cambiar más fácilmente, ¿no? O actualizar. Pongamos que tenemos a un comité, después ese comité ya no existe, entonces es fácil de modificar si es que hay un cambio de un comité que se va a hacer cargo de un proceso. En cambio, el acuerdo de operaciones, cada vez que lo actualicen, tienen que hacerlo con la supervisión también o la revisión final de un profesional abogado. Entonces, eh, queremos que tener más general, ¿no? Los acuerdos y los detalles los ponemos en las políticas. Entonces, necesitamos esos dos documentos y la persona que prepare nuestros impuestos lo necesita para poder identificar la repartición de ganancias, ¿no? Qué decisiones tienen que tomar con respecto a eso para ir trabajando con ustedes con con las fechas límites que ustedes también han puesto o con la persona que corresponde hacer este proceso. Em, También otra cosa importante es que necesitamos entender las finanzas de nuestra cooperativa, por eso antes de presentarnos o antes de trabajar con un profesional, con una profesional que haga esto, necesitamos, my God, perdón, disculpen, voy. Em, Necesitamos conocer las finanzas del negocio. Y esto, porque aquí empieza una vez que termina, o sea, una LLC, este tipo de estructura legal, tiene un año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Este año fiscal significa que cuando terminamos el 31 de diciembre, a diferencia, por ejemplo, de las corporaciones, los dineros tienen que repartirse, no quedan en la LLC, ¿no? No quedan registrados como dentro de la LLC. Vamos a tener nuestras cuentas de capital, pero eso no es plata como de efectivo que tiene el negocio, no es parte del cash flow, ¿no? Entonces, necesitamos cerrar los libros el 31 de diciembre y entender cómo se reparten, a dónde se asignan por ejemplo, si hubo ganancias, dónde se asignan y dónde se ponen las pérdidas. Entonces, para eso vamos a preparar y siempre recomiendo que usen algún programa, ¿no? Para poder hacer esto. Al principio, un programa de contabilidad al principio puede ser que lo hagan con una tabla Excel y pueden trabajar con esta persona profesional para que les ayude, ¿no? A hacer este tipo de reportes, pero vamos a necesitar entender el balance, ¿no? Que es donde está lo que tenemos, lo que debemos, lo que hemos acumulado, ¿no? O lo que nos deben, ¿no? Entonces, ese documento es importante y también el estado de resultados o profit and loss se llama en inglés. Es el documento de los 12 meses en donde hay el registro de cuánto dinero entró y cuánto dinero salió de la cooperativa. Luego hay que conocer, ¿no? Dónde están nuestras cuentas de capital que están en el balance, ahí es donde se muestran, en la hoja de balance, donde vamos a ver qué es lo que hemos ido acumulando en el tiempo, ¿no? Cuál ha sido el resultado de distribución de ganancias o pérdidas en los años, ¿no? Y también, por ejemplo, la contribución de capital inicial que hacemos cuando ingresamos a una cooperativa, o si es que hemos agregado alguna asignación de capital eh, extra. Y también es lo donde se va a reflejar nuestro fondo de reserva, ¿no? La plata que guardamos dentro de estas cuentas de capital nos ayuda a fortalecer la reserva de nuestro negocio y en caso ¿no? Si nadie nos ha pagado y no tenemos dinero para pagar dinero, digamos, de lo que ha entrado en ese momento, tenemos dinero guardado en nuestras cuentas de capital para soportar esos momentos y luego el negocio se recupera, recibe sus dineros y ya esas cuentas vuelven a están bien, ¿no? No es que se retire el dinero, a menos que se decida, digamos, ¿no? Como por ejemplo la distribución.
de la ganancia asignada. Lo que tenemos en nuestras cuentas de capital, hacemos distribuciones, ¿no? Y para eso es bueno tener como una política con respecto al fondo de, por ejemplo, acumular ciertos años de ganancia para mantener al menos, o lo mejor, son 6 meses 6 meses de gastos del negocio, ¿no? Mantenerlo dentro del negocio, dentro de nuestras cuentas de capital, como reserva. Y luego distribuir cada año o cada 2 años o cada 3 años, hacer distribuciones para los miembros de su ganancia. Esa es el momento que se cierran los libros y queda ganancia. Esa ganancia ya tiene nombre, ¿no? La distribuimos, la asignamos en las cuentas de capital según lo que dice el acuerdo de operaciones. Entonces, ¿cómo tributan las cooperativas o cómo pagan impuestos las cooperativas LLC? Lo que se da al momento de registrar, lo que se da como nunca sé cómo se dice default, pero como por sentado, ¿no? O como viene estructurado, es, eh, es el pass-through, ¿no? Se llama en inglés. em, ¿Y qué significa? Que transfiere, ¿no? Eh, las ganancias o pérdidas a sus miembros. Quienes pagan los respectivos impuestos sobre las ventas, sobre el income, sobre el ingreso que tuvo el negocio, menos, ¿no? Los gastos, van a pagar los respectivos impuestos a través de la forma K1. Em, la cooperativa en sí, a veces y a veces no, dependiendo del estado, puede pagar una tarifa anual de LLC. Por ejemplo, en California son $800 anuales, y a diferencia de impuestos, cuando se trata de impuestos, se paga antes, al principio del año, ¿no? O sea, yo voy a pagar ahora los 800 que necesito por el año 2025, ¿no? Y se acumulan. Por ejemplo, lo que sí hay son rangos de pago. En el ejemplo en California, ¿no? Entre 0 y $250,000 al año de ingresos se pagan $800. Si pasamos al siguiente tramo de 250,000 a $500,000, ¿no? Se pagan 900 más sobre los 800, y así, ¿no? Hay una escala. Hay estados donde no se paga esto, pero tienen alguna otra tarifa que debe pagar el negocio o la LLC por estar registrada, em, pero lo que se llama el impuesto a la renta se paga a través de sus miembros, ¿no? Y eso es el sistema tributario pass-through o transferencia, ¿no? De esto. Por lo tanto, un K1 es muy importante. Ahora, puede que algunas cooperativas LLCs puedan tributar como corporaciones, ¿no? Que también existe, pero hay que tener en cuenta que si la cooperativa es una cooperativa mixta en donde hay seguros sociales y hay TIN, que es un documento de identificación tributaria para extranjeros, entonces hay que tener en cuenta que no podrían tributar como corporación porque van a recibir un W2, que eso requiere un permiso de trabajo. Entonces, el pass-through es conveniente para las personas, para las cooperativas que son mixtas en cuanto a estados migratorios. Em, Vamos a hablar ahora un poquito de la estructura de impuestos. Entonces, la LLC presenta una declaración informativa, no una declaración de impuestos, sino que una declaración informativa en donde le va a informar al IRS, ¿no? Cuáles son los ingresos que tuvo, cuáles son las pérdidas o las deducciones que tuvo por gastos, ¿verdad?
que tiene el negocio, va a poner cuántos son las ganancias, las pérdidas y también la asignación que se hace a cada miembro o a cada miembro a través de los formularios K1. Entonces, el formulario que llena a nivel federal la LLC es el 1065. La fecha límite para entregar que tienen los profesionales o les profesionales que les van a apoyar es marzo 15 cada año, y puede pedir una extensión de 6 meses la cooperativa. Puede ser, por ejemplo, hay veces que las personas no tienen, por ejemplo, no han recibido el ITIN, ¿no? Y en ese caso, la cooperativa puede pedir una extensión para dar tiempo a que puedan recibir, las miembros puedan recibir ese documento. Porque si no lo tienen, no pueden hacer esta preparación. Entonces, la asignación de ganancias o pérdidas en las cuentas de capital de cada miembro son, como les decía, el fondo de reserva. Eso también es parte de la estructura de los impuestos cuando hacemos el cierre del año, ¿no? Tenemos que asignar los dineros que queden o asignar las pérdidas en nuestras cuentas de capital. Entonces, la fecha importante límite para presentar este formulario 1065 es el 15 de marzo. Para hacer una visión, ¿no? Más en monitos, ¿no? Como más activa, em, para entender. El cliente, nosotros le proveemos un servicio o le proveemos, le vendemos productos, ¿verdad? Y entonces aquí eh, van a entrar los ingresos cuando nos paguen por eso, por lo que le hemos proveído, ¿verdad? O provisto, perdón. Luego, ese dinero, ¿dónde entra? A la cuenta general que tenga la cooperativa, ¿no? En esa cuenta va ese dinero, y ese dinero se reparte cada mes, ¿no? Y se va uno a pagar los gastos y otro a pagar los pagos garantizados, ¿no? O sea, va aquí y va acá. ¿Qué son los pagos garantizados? Es la estructura que nosotros hemos elaborado para poder pagarnos por el trabajo que hacemos como trabajadores de nuestra cooperativa. Como dueños tenemos la responsabilidad de pagar los costos o los gastos que genere el negocio para estar funcionando, ¿no? Entonces, lo primero es cubrir los pagos y luego también pagarnos por las horas que trabajamos. Entonces, esos son los pagos garantizados. Cuando yo distribuí todo este dinero que entró, ya sea para pagar gastos generales o para pagar los pagos garantizados, que también son otro gasto también del negocio, ¿verdad? A final de año, si hacemos toda esta operación, puede que nos quede dinero, idealmente, y esa es nuestra asignación, nuestra ganancia de fin de año. Y ahí viene el proceso de asignación de esta ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde va? A las cuentas de capital, como les estaba diciendo. También como trabajadores, ¿no? También nosotros vamos a pagar los impuestos por esta ganancia que se produjo y también por lo que recibimos como pagos garantizados. Entonces, el ingreso a la renta, ¿no? Eso, ese es el income tax. Y eso se va a pagar, es lo que nosotros vamos a pagar cada año. Importante, esto se paga el año que se genera la ganancia. A diferente de otros tipos de estructuras legales, los impuestos se pagan cuando se generan. Otra forma didáctica para que hagamos un ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí, este es un ejemplo de una declaración, bien simple, por supuesto, de una declaración de ingresos anuales de la cooperativa. Entonces, los ingresos brutos, o sea, antes de impuestos, no fueron 125.000. Dentro de los gastos que tenía esta cooperativa, eran 100.000 en pagos garantizados y 10.000 en gasto de oficina
o generales, ¿no? La ganancia neta, entonces, que se generó, si descontamos de los 125.000, 100.000 y 10.000, la ganancia neta a final del año para esta cooperativa fue de 15.000, ¿no? Entonces, vamos a decir que esta cooperativa repartía los pagos garantizados en forma igual. Son 10 personas dentro, para hacerlo más fácil, digamos, para la suma y resta. eh, Todas las personas, ¿no?, trabajaban por igual y se pagaban de igual forma. Entonces, cada uno recibía $10.000 por sus pagos garantizados y luego se va a repartir también las ganancias en forma igual, lo que significa que también van a recibir un 10% de esto, que sería 1.500 cada uno. Si llevamos esto al K1, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿no?, el nombre de la cooperativa. Importante, estos datos sobre cada miembro son responsables cada miembro de actualizar la cooperativa, a la cooperativa si hay cambios. Si cambiaron, por ejemplo, de ITIN pasaron a un seguro social, es importante que la cooperativa esté actualizada en eso, porque esta es la información que la persona que haga los impuestos les va a pedir, ¿no? Si cambian la dirección, lo mismo, ¿no? Si ya no están haciendo impuestos en conjunto con su cónyuge, entonces también toca actualizar. Les recomiendo a las personas que están en la parte administrativa de la cooperativa y que llevan este registro, que antes, cuando se finaliza el año o a principio de enero, les pidan a todos que actualicen, creen un documento, que actualicen estos estados si es que ha cambiado algo y luego se lo entreguen a la persona que va a preparar los impuestos. Luego dijimos que esta persona había recibido 10. Entonces estábamos viendo este resultado, ¿verdad? Un ejemplo de cómo podría ser lo que pasó en un año. Dijimos que son 10 personas que pertenecen a esta cooperativa. Entonces vamos a repartir esos montos, ¿no? Y para que los veamos dónde se reflejan en un K1. Luego, esta información que es de ustedes personal, su dirección, su número de seguro social o su número de ITIN, tienen que actualizarlo si cambia, ¿no? Esa es su responsabilidad de darle la información a la cooperativa para que haga bien estos documentos. Entonces, ganancias en el número 1, aquí están 1.500, quedaban 15.000, lo repartimos en 10 personas, el acuerdo de operaciones decía que se repartían de forma igual y aquí está. También puede ser que se repartan de acuerdo a las horas trabajadas, como cuánto fue lo que yo aporté para que esa ganancia se generara, ¿verdad? Y eso puede ser entonces que sea diferente. En este caso, en este ejemplo, para hacerlo fácil, dice, ok, 10, 1.500 cada uno. El 4A es donde van a ir nuestros pagos garantizados. Y luego aquí en el 4C es el total, si es que hubiese algo diferente. Y en el 14A, ¿ven mi cursor? No sé si me pueden decir, si lo ven. ¿Se ve? Sí, sí. ¿No? Sí, ok. Entonces en el 14A, en esta cajita, ¿no?, es donde va en el A, ay, perdón, en el A dice 11.500. Y aquí es donde uno se confunde a veces. ¿Por qué dice 12.500 aquí? Esto es lo que yo hice como eh, contratista independiente, dueña de esta cooperativa, ¿no? Y esto es lo que el IRS quiere saber, cuánto yo hubiese ganado si no hubiese tenido que pagar los costos o los gastos, ¿no? Y aquí, ¿se acuerdan? Eran 10.000 en gastos. Si lo repartimos en 10 personas, son 1.000. Entonces yo, si no hubiéramos pagado ningún gasto, habría ganado 12.500, ¿no? En vez de 11.500. Esa es la diferencia, pero esto es solamente hipotético, no sé por qué lo pide el IRS, me imagino para entender, ¿no?, el margen entre una cosa y la otra. Y esta es la última parte que es importante. Esta L va a decir, ¿no?,
¿Dónde están es como un estado de cuenta de mis cuentas de capital, ¿no? Y aquí es donde va a venir, ¿no? Un pequeño, la persona que está haciendo los impuestos va a agregar aquí cuál es mi contribución inicial, cuánto es lo que hay en la cuenta, si es que se sacó algo ese año y cuánto queda al terminar este año particularmente, ¿no? ¿Cómo queda? Entonces, eso es un buen, em, eso es lo que básicamente necesitan entender. Hay algunas distribuciones, por ejemplo, como las distribuciones por comida, no se deducen completamente y se dividen y pueden aparecer también aquí como un número que uno no entiende mucho, que es importante preguntarle a la persona que está preparando los impuestos porque solamente se van a deducir, ¿no? El 50%. También la salud, ¿no? Que también debe aparecer acá para que nosotros sepamos si es que, por ejemplo, la cooperativa está pagando por o sea, perdón, la cooperativa no puede pagar por nuestra salud. Si nosotros, ¿no? A través de nuestras políticas generamos una asistencia, un apoyo para la salud o generamos o estamos pagando, por ejemplo, la federación, tenemos y, mm, visión y dental, ¿no? También va a aparecer aquí para que ese gasto sea una deducción de nuestros impuestos personales, individuales. Luego, el proceso. Vamos a ir a hablar como punto por punto, cuál es el proceso. Entonces, lo primero, ¿no? Es cerrar los libros. La persona que esté encargada de llevar las finanzas en el negocio, ya sea que sea una persona encargada o trabajen con una tenedora de libros, un tenedor de libros en forma externa, pero el comité lleva el apoyo de eso en forma interna. Entonces, esas son las personas que van a trabajar en esta parte, ¿verdad? Que van a encargarse de revisar que todos los registros que hicimos en la plataforma de contabilidad que utilizamos estén bien, ¿no? Y cuando esto me refiero a que estén en las categorías que se necesitan tener eh, para generar las deducciones correspondientes. Entonces, si es que, por ejemplo, hubo que crear, por ejemplo, tenemos un gasto que no sabemos y resulta que termina siendo que no hay una categoría para eso, entonces toca agregar una cuenta en los registros de cuentas de, por ejemplo, el QuickBooks o la plataforma que utilicen, agregarla y eso tiene que estar hecho para que puedan llevar bien las finanzas de su negocio y entender cuáles son los costos. Por ejemplo, si tengo reuniones con clientes, si nosotros tenemos por ejemplo, están los gastos que son directos están los gastos, qué horror. Empiezo a agarrar el ritmo y me voy de nuevo. Gracias, Kate. Em, entonces, revisar, revisar registro y categorías de los ingresos y egresos. Eso estábamos diciendo. Entonces, es bueno para analizar las finanzas de nuestro negocio, entender que hay gastos directos y gastos indirectos. Los gastos directos son los que van a ser variables, ¿no? Porque van a depender de la cantidad de servicios que yo venda o la cantidad de productos que yo venda. Entonces, por ejemplo, en el caso, y tengo esto muy vivo porque estuve 7 años en una cooperativa de limpieza, por ejemplo, gastos directos para nosotros eran los productos, el reembolso de millas, em, la mantención de las aspiradoras, ¿no? Todos esos son gastos directos. Mientras más servicios demos, también van a aumentar esos gastos, ¿no? Y los gastos generales, que son gastos que que se pagan sí o sí, ¿no? Son independientes, son fijos, son independientes de la cantidad de productos o servicios que yo venda. A eso me refiero la renta. La persona el de contadores o el de preparadores de impuestos que van a utilizar
si tuvieron contratistas independientes, a lo mejor eso es variable, pero sigue siendo como un gasto general y no un gasto relacionado. O a veces sí, si es que tienen que, porque les falta, no tienen más capacidad, entonces a lo mejor también los contratistas independientes pueden ser parte de los gastos directos, ¿no? Van a aumentar si tenemos mucho trabajo o no. Otros gastos indirectos o fijos son gastos de marketing, el banco, eh, em, estoy pensando ahora si me mató, materiales y de oficina, por ejemplo, que no aumentan eh, si tenemos más servicios o no. Luego entonces, durante todo el año, se hizo las reconciliaciones mensuales, ojalá, em, ya está hecho, ¿no? Las reconciliaciones mensuales con el banco. Eso significa que yo ingreso todos los ingresos y egresos del negocio o gastos e ingresos y al terminar cada mes, saco el estado de cuenta o me llega el estado de cuenta del banco y yo lo comparo. Y todo lo que dice en la cuenta tiene que decir lo mismo en el programa que estoy utilizando, ¿no? Entonces, necesitamos hacer esa reconciliación. Si es que no es así, ¿por qué? ¿No? Yo puedo decir que hice un cheque para pagar a la persona que hace los impuestos y no me aparece, pero lo hice con esta fecha y cuando termino el cierre del mes no me aparece, bueno, esa persona no cobró el cheque y no me aparece en el banco como retirado ese dinero, como canjeado ese cheque y cosas así, ¿no? Em, Están los registros de pagos garantizados y distribuciones tempranas, y eso también tenemos que llevar el registro. Muy importante, esto es para saber cuánto tenemos, cuánto hemos acumulado y cuánto debemos o nos deben. Entonces, este registro de pagos garantizados es un gasto general, pero las distribuciones tempranas de ganancias estamos distribuyendo dinero que hemos hecho este año, ¿no? Anticipadamente, por ejemplo, como un bono de Navidad, podría ser una distribución temprana. Eso sí pagan impuestos en el año, ¿no? Entonces es importante saber que eso todo está bien puesto en las cuentas. Los registros de contribuciones de capital, créditos y préstamos del negocio. Cuánto nos deben, cuánto debemos, ¿verdad? Necesitamos saber cómo hemos ido pagando y la persona profesional que trabaje con ustedes les va a poder apoyar, ¿no? En cómo obtener estos reportes si es que no está tan fácil o cómo llevar una planilla Excel que hemos estado haciendo, un cuaderno que hemos estado llenando para que lo puedan llevar a la parte eh, del proceso que la persona necesita. Normalmente pagamos en todos los estados, o sea, en los estados normalmente se pagan impuestos federales y estatales por los ingresos, pero hay estados que no, ¿no? Que solamente se pagan federales o que tienen algún beneficio de por medio. Em, por eso es importante, y vamos a hablar un poco más adelante, de que las personas que son miembros de una LLC hagan sus pagos estimados de impuestos cada trimestre, previo al cierre y al pago de impuestos en abril 15 del año siguiente, ¿no? Pero que corresponden al año anterior. Entonces, durante ese año que estamos haciendo esto, estamos generando este ingreso, entonces vamos a ir como pagando estimados de lo que hemos estado haciendo al IRS para que cuando llegamos a abril 15 del siguiente año no sea tan fuerte, ¿no? El dinero que vamos a pagar. Hay formas en que la cooperativa les puede apoyar con eso, pero la cooperativa no puede pagar los impuestos para sus miembros, ¿no? Pero hay formas en que se pueden hacer. em, y eso lo podemos hablar después. Em, bueno, una vez que tenemos todo ya ok,
los recibos de los gastos que tenemos o las facturas de los gastos que hemos hecho. Importante para esto es que en caso de auditoría, todos los gastos sobre 75, de $75 o más necesitan el respaldo de un recibo. Estos recibos que reciben así como que salen de una maquinita y que se borran fácilmente, yo les recomiendo que saquen una foto o los escaneen si tienen escáner o los fotocopien y lo guarden fotocopiado porque eso se va a borrar. Y estos recibos tienen que guardarse por lo menos 3 años, ¿no? En caso de auditoría, te van a exigir al menos 3 años, puede ser hasta 6, ¿no? Entonces, queremos que estos recibos estén en buenas condiciones. 75 o más necesita el respaldo de un recibo o factura. Después de que revisamos todo, podemos generar ya con confianza, ¿no? Estos reportes que mencioné al principio, que es el estado de resultados o profit and loss, todo lo que ingresó y todo lo que salió en estos 12 meses, y la hoja de balance o balance sheet, que es el reporte de lo que hemos acumulado, de lo que tenemos, debemos o nos deben, ¿no? Fechas importantes, ¿no? Hemos estado hablando sobre cerrar los libros. Ahora viene una fecha que es la primera fecha que se viene encima, que es el 31 de enero, y esto es el límite o la fecha límite para enviar, para generar y enviar los 1099 si hemos pagado a contratistas 600 o más dólares durante el año. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Solicitar a las personas que han trabajado para nosotros como contratistas independientes, solicitarles el W9 si es que no lo hicimos. Yo les recomiendo que cada vez que van a trabajar con un contratista, inmediatamente le pidan su W9 ya firmada, ¿no? Les voy a mostrar después una foto, pero es un documento sencillo. Básicamente necesita la información de este contratista, su nombre, como aparece en los impuestos, la dirección o la dirección del negocio y luego ya sea el seguro social o el EIN, que es como el seguro social del negocio, ¿verdad? Y firmarlo y con fecha. Esos son básicamente. Esa persona, la preparadora, esta generación del formulario 1099 la va a realizar ya sea la persona que va a hacer sus impuestos o la puede generar también si trabajan con una persona que es el tenedor de libros de su cooperativa y esa persona va a generar el formulario 1099 correspondiente. Normalmente son los 1099 NEC o misceláneos, que viene con unas letritas al final, y esos son los que van a recibir incluso también ustedes la cooperativa o la persona eh, contadora. ¿Cuál es el fin de esto? Tienen que generarlos y tienen que enviarle una copia a la persona que ustedes contrataron y que le pagaron 600 o más y una copia al IRS. Esto es parte del informativo que estábamos hablando, es la información que debemos avisar al IRS. Mira, nosotros le pagamos a esta persona tanto dinero. Así el IRS puede hacer seguimiento a que esa persona haga bien sus impuestos y pague los impuestos que le corresponda de acuerdo al dinero que recibió, ¿no? Después del 31 de enero pueden haber multas y pueden variar entre $60 hasta $630 por formulario. Entonces, es importante hacerlo antes del 31 de enero, el generar estos 1099 y enviar estos 1099. Luego, entonces, bueno, después de que hemos hecho estos dos pasos, viene la otra parte que estábamos hablando, la asignación de ganancias o pérdidas. Y aquí también en forma más visual, vamos a refrescar lo que ya dijimos. Entonces, el ingreso neto del negocio vendría siendo lo que queda
después de pagar todos los gastos operacionales, ¿no? Incluyendo los pagos garantizados. Entonces, lo que quedó, eso es lo que llamamos la ganancia, y si no quedó y si salimos para atrás, entonces eso es lo que se llama la pérdida del negocio, las pérdidas. Esta asignación, aquí recomiendo siempre que hay una reunión, ¿no? En donde se establezca esto. Pero primero que nada, la persona y también ustedes tienen que entender cómo se reparten las ganancias, cómo lo estipularon en el acuerdo de operaciones y en el manual de políticas o en el manual de políticas, aunque sí la asignación de pérdidas y ganancias tiene que estar en el acuerdo de operación, no solamente en el manual. Entonces, de acuerdo a lo que diga nuestro documento, ¿verdad? Se va a asignar en porcentajes, de acuerdo a las horas que trabajamos, o bien en partes iguales, ¿no? Si así lo deciden. Y esto va a ir a nuestras cuentas de capital. ¿Dónde podemos revisar nuestras cuentas de capital? En la hoja de balance. En ese reporte aparece nuestra cuenta de capital. Y de acuerdo a esto se genera el formulario K1 o Schedule K1, que puede ser, ¿no? Entonces, la asignación, esto es la asignación, ¿verdad? Esto es lo que vamos a asignar a las cuentas dentro. Significa que dejan de estar en la cuenta o en el cash flow del negocio y pasan a estar en unas cuentas de capital y ya tienen nuestro nombre, ¿verdad? Eso es lo que se genera aquí. ¿Qué es importante entender, no? Que tanto la ganancia distribuida, si es que nos decidimos distribuir una parte de la ganancia, como la retenida, la que está asignada a nuestras cuentas, pero todavía no llega a nuestro bolsillo, el impuesto se paga en el año fiscal que se genera, ¿no? Y se va a registrar donde la persona que haga los impuestos va a registrarla en el K1, ¿no? Que es lo que generé como pagos, por ejemplo, los pagos garantizados que sí ya llegaron a nuestro bolsillo y las ganancias que están asignadas, pero que aún no han llegado a nuestro bolsillo o las que llegaron a nuestro bolsillo si es que decidimos distribuir algo ese mismo año. Eso es importante. Todo ese impuesto se paga el año que se genera la ganancia. Otra cosa importante, el porcentaje de distribución. Yo no recomiendo que lo tengan por escrito en el manual de políticas, el porcentaje en sí. Pueden tener, por ejemplo, una política de reserva de fondo y poner un mínimo que debería quedar dentro de la cooperativa, pero en sí el porcentaje va a depender de cada año. Puede que sea un año buenísimo y decimos que el porcentaje que vamos a dejar es el 30% o el 40% dentro de la cooperativa y puede ser que lo necesiten y que sea bueno, pero puede ser que no y están obligados a dejarlo, ¿no? Entonces, es importante que esto sea una reunión, es una decisión de raíz que llamamos, ¿no? Es una decisión que mueve a la cooperativa, donde todas las personas deberían participar y así debería estar estipulado que todos los miembros que es una asamblea general para tomar estas decisiones, ¿verdad? Y se decida, ¿no? Cuánto es el porcentaje de acuerdo a cómo les fue ese año. Entonces, eso, ¿no? De nuevo, es importante mantener aquí no solamente a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puede ser aquí es donde viene, en donde la distribución que se hace está pensada en que cada miembro tenga un dinero para pagar lo que no pagó en impuestos o pagar por la ganancia, que es lo que aún no han pagado, ¿verdad? De los pagos estimados que hicieron en el año, o puede ser que eso puede ser una parte, pero también hay que pensar en la sustentabilidad del negocio y para eso necesitamos dejar un poco de ese dinero dentro de una reserva que puede ser distribuido cada otro año, ¿no? O cada 3 años, que son más sólidos incluso, ¿no?
y dejan ese dinero dentro, pero lo distribuyen, sigue siendo mío, ¿verdad? Em, Acuérdense, mínimo 6 meses de gastos para el negocio, pero a veces cuando estamos empezando, al menos 3 meses de gastos, ¿no? Pero la intención es que cada año tengamos al menos eso cubierto en caso, por ejemplo, de una pandemia, que no tenemos cómo pagar o los clientes no nos están pagando o hemos interrumpido nuestros servicios. Em, Preparación de impuestos para los miembros. Este proceso es muy similar en cuanto a documentación, fechas importantes, procesos, pasos y decisiones. Es importante aquí entender que voy a hablar solamente como miembros de la cooperativa, no tan, eh, no voy a, o sea, no voy a poder responder preguntas que sean en forma individual. ¿Cómo se genera? O sea, ¿cómo es esta estructura? Como miembros autoempleadas, ¿no? de nuestro negocio, ¿no? Vamos a declarar nuestros impuestos con un formulario que se llama 1040, ¿no? Ese es el número del formulario. Se pagan, como decía, impuestos federales y estatales, según y dependiendo de los ingresos también, o sea, perdón, dependiendo de cada estado, ¿no? Es responsabilidad del miembro, ¿no? Pagar los impuestos estimados que estaba mencionando. Hay 4 fechas que también van a venir aquí, y esas 4 fechas son por trimestre, casi aproximadamente, que se manda este pago, ¿no? Por ejemplo, la primera es el 15 de abril o el día hábil cercano al 15 de abril. Y ese primer formulario que se envía, que lo vamos a ver, ¿no? Ya debe estimar lo que ganaron en enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces ya sabemos, ahí está el primer pago que se envía. Em, los ingresos, como ya mencioné, van a incluir los pagos garantizados, los beneficios o bonos que hayan recibido de parte de la cooperativa y ganancias. Las ganancias retenidas ya pagaron impuesto el año que se generaron. Entonces, no vamos a pagar impuesto cuando nos distribuyamos ese dinero. Ese dinero se pagó en el año que se hizo la ganancia y lo distribuyo según, si tengo una política, ¿no? Cada otro año, cada 3 años, y ese dinero ya viene libre de impuestos. Lo bueno, em, sí. Entonces, pero cuando hacemos ganancias del año que estamos trabajando, eso sí se va a pagar dentro del mismo año. Este es un formulario 1040, ¿no? ES, que es el estimado que voy a mandar trimestral. Esto se puede hacer en forma online hoy en día y si quieres, Maureen, está el link ahí que lo puedes pegar ahí a lo mejor en el chat. Esto se hace 4 veces al año, el 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de enero del siguiente año, ¿no? Es trimestralmente y esas son las fechas, también las vamos a poner aquí las vamos a entregar en este documento vienen, ¿no? Y esas son las fechas. ¿Qué tenemos que hacer? Un poco lo mismo, ¿no? También son $75 o más los que necesitan un respaldo de recibo. En este caso, las declaraciones hay que guardarlas al menos 4 años, ¿no? Y estos costos van a ser, por ejemplo, los relacionados con nuestro trabajo que hacemos como contratistas independientes, em, y o de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si es que la cooperativa no nos provee uniformes, pero nosotros compramos uniformes, ¿no? Y los pagamos esos son un gasto deducible. Normalmente las millas las debe proveer el negocio, la LLC, y deberían llevar un registro de millas cada vez si es que esto va a ser un beneficio porque es parte, ¿no? De la entrega del servicio o la entrega de los productos. Hay que separar las transacciones si es que todos ustedes están llevando todo en una cuenta personal y también
ahí va todos los gastos que genera su casa. Todo eso debería estar separado, la casa o los gastos, ¿no?, de manejar esta casa y los gastos de lo que yo, mi profesión o lo que yo hago, lo que yo genero, mis ingresos, debería estar en otra cuenta si pueden, ¿no? Se recomienda, porque es muy fácil mezclar y no y hacer un, un enrollo ahí. Eh, También ojalá puedan reconciliar cada mes, revisar el estado de cuenta del banco, e ir chequeando. También les recomiendo que puedan usar una plataforma de contabilidad. Hay una como Wave, que es gratis, gratuita. No tiene tantas, a lo mejor, diferentes reportes que se pueden hacer, pero para una persona individual es suficiente, ¿no? Y está QuickBooks, por supuesto. QuickBooks también tiene una, una cosa en el teléfono que es bastante buena, ¿no? Para poder hacer esto, por ejemplo, marcar, subir las boletas cuando las recibo, los recibos, ¿no? Le saco una foto e inmediatamente queda registrado. Entonces, a veces eso también ayuda. Pero si no es lo ideal, ya sea un cuaderno o una plantilla Excel, si es que utilizan eso, para mantener cuánto gano, cuánto ingreso, cuánto egreso, cuántos son los gastos que puedo deducir. Eh, por ejemplo, el reembolso de millas incluye el gasto de gasolina del auto, incluye la mantención del auto. ¿Y esto cómo se hace? Utilizando un porcentaje que el IRS provee todos los años, que dice, este año se va a pagar la milla a, por ejemplo, este año 0,67. Entonces, las millas que hayan hecho, las multiplican por ese monto y se genera, ¿no?, el gasto, que deberían recuperar. Si trabajan de la casa, también hay una forma de hacer, deducción de eso, pero en general recolectar y guardar todos los recibos que tienen, y mantener sus cuentas al día, ¿no? Importante es que si el reembolso se hace desde la cooperativa, ustedes no pueden ponerlo en su, en su declaración individual, ¿no? Es uno o lo otro. Si ya lo hace el negocio, no se puede volver a poner en nuestra declaración individual. Entonces, para presentar los pagos estimados, ¿no? Esto ya es en la declaración, vamos a necesitar, eh, vamos a necesitar mantener y guardar, ya sea una copia, si lo hicieron con el formulario físico o el registro de internet, imprimirlo, si tiene un número, pero guardar la fecha en que se hizo este pago y, o la fecha que tiene el cheque que mandaste, ¿verdad? Y la fecha, perdón, y el monto, ¿verdad? Estos son datos que la persona que va a realizar sus impuestos necesita, ¿no? Para poder decirle al IRS, mira, esto es el total, pero esta persona ya prepagó, ¿no?, estos estimados, y entonces lo que le queda por pagar es esto, o si pagaron de más, ¿no? Entonces lo que le tocaría devolverle es esto. Eh, Otras, juntar todos los, formularios que reciban también para entregárselos a la persona, que sean, ya sean formularios W2, si además trabajan en otro lugar, de otros formularios 1099, si realizan, son contratistas independientes con otros negocios, y el K1 que recibieron de parte de su cooperativa. Como les decía, si reciben, ¿no? Si realizan trabajo desde casa, por ejemplo, en mi caso yo soy consultora y trabajo desde mi casa, yo puedo, recuperar, ¿no?, o deducir el gasto que me genera estar aquí. Se puede hacer de dos formas, básicamente, pero hay que medir, ¿no?, el espacio que yo dedico exclusivamente a eso. O sea, son dos cosas importantes que te va a exigir el IRS. Y uno, que ese uso de espacio es habitual y solo para realizar lo que tú haces, por lo cual estás recibiendo este ingreso, y es el lugar principal de tu negocio, ¿no? Eso, ¿no?, es lo que tú puedes deducir. En el caso mío, por ejemplo, esto yo mido, le pregunté a mi landlord cuánto es el square footage, de la casa, cuánto es lo que mide la casa, ¿no?
el metro cuadrado o el pie cuadrado, y en base a eso yo mido o pregunto aquí también cuánto mide esta habitación, que es la que yo utilizo exclusivamente para trabajar, y eso lo puedo, hago una relación, ¿no? Entre los dos números, cuánto, ¿no? De lo que yo uso es de la casa, y por ejemplo en mi caso es un quinto, ¿no? Es un quinto, y ese quinto, o sea, si lo divido, si divido estos pies por los míos, me va a dar que esto es una quinta parte, ¿no? Entonces todos los gastos que yo genero dentro de esta casa, puedo deducir un quinto, ¿no? Hay una forma más fácil y es que mides el espacio, $5 por pie y se multiplica. Pero también eso tiene un un máximo de deducción, ¿no? Que son 1.500. Entonces, si tu espacio es más grande que eso, te conviene hacerlo de la manera que ya les mencioné. Em, Luego, entonces, claro, ¿cuánto vamos realmente a deber en impuestos? Esto es pautas generales, todas las personas somos diferentes, va a depender de dónde estamos, cuántos dependientes tenemos, ¿no? Cuáles son los gastos que tenemos en impuestos, por ejemplo, por estudiantes, o sea, hay varias deducciones que se van a unir. Entonces, estos son temas para hablar con la persona que les hace los impuestos, ¿no? Y van a ver cuánto aproximadamente sería el porcentaje. Es bueno entender con la persona que les haga los impuestos, cuánto es lo que tú deberías retener cada vez que recibes un ingreso para pagar estos gastos, estos pagos estimados de impuestos. Entonces puede ser que si eres, por ejemplo, una persona soltera que no tiene ningún dependiente, no tiene como deudas grandes, tenga que retener el 25%. Luego, aquí eh, eh, pueden más o menos, ¿no? Sacar un porcentaje aproximado. Si tengo un hijo, el 18%; si tengo dos hijos, el 15%, ¿no? Y así ir calculando más o menos. Pero la persona ideal para darles este porcentaje es la persona que prepara sus impuestos, de cuánto es lo que ustedes tienen que mandar trimestralmente como pago estimado. Luego también es importante, esta tabla también va aquí en la presentación, que es importante saber que es un sistema progresivo el pago de impuestos. Entonces, los montos si por ejemplo soy soltero, como estábamos hablando, soltera, ¿no? Hay diferentes tramos, ¿no? Entonces, mis dólares hasta 11.925, si yo lo hago, en forma soltera, es el 10% que tengo que pagar de este monto, o sea, 1.192 o 93 si sumamos los 5. Eso es lo que yo voy a tener que guardar de ese dinero. Y así sucesivamente el 12%, el 22%, y depende de mi estatus. Si lo hago en forma soltera, si soy cabeza de familia, significa que mi ingreso es el que paga todo, no estoy casada. Si estoy casada y presento mi declaración conjunta, estos son los montos. Esto es bueno también que lo vean con una persona, pero es como una tabla que les comparto aquí para que la tengan presente. Y luego, esto es lo mismo visto un poco de otra forma y para que lo tengan, ¿no? Si estoy casado, lo pueden tener aquí, lo pueden revisar. Perdón, me salté rápidamente. Si soy una persona soltera que presento sola mis impuestos, aquí está la tabla de este año. Y si los presento en forma conjunta, también aquí está la tabla en este año. Importante, les quiero comentar que el tema con la ley de transparencia corporativa, este beneficiario, beneficiario que tendría que reportar, o ya sea la mesa directiva, está suspendido, todavía no tiene fecha límite de nuevo, pero tienen que estar atentos porque esto está en los tribunales y si vuelve a reactivarse no va a dar mucho tiempo. Yo creo que
puede ser hasta 2 semanas que den solamente, ¿no? Entonces, estar atentos a ese tipo de información y general, mientras más detallada entreguen su información, mientras antes junten todos sus documentos, más fácil y menos errores, ¿no? Y también, como ustedes saben, los errores con el IRS son costosos y entonces su información al día para la cooperativa, para la presentadora de impuestos. Y eso, y también de mencionarles que las personas que viven en California y están lamentablemente, bueno, lamentablemente en la zona de incendios, ¿no? Es probable que tengan una extensión, a también estar atentas a esa información y desde ya, lo siento muchísimo por todo lo que están viviendo. Pongan ahí si tienen algún recurso que compartir en el chat para que podamos apoyar a las personas. Muchas gracias. Yo sé que es mucha información, pero es bueno. Maureen, voy a dejar de compartir. Deje de compartir, si no, aquí. Gracias. Hay preguntas aquí. Katy. Hola, hola. Pues voy a dar Hola, mis Katy. pues voy a dar mis preguntas en inglés porque así los tengo anotado. Tengo muchas. Para aclarar, en California, LLC gestionado por la membresía como cooperativas no pagan impuestos estatales, pero sí pagan una cuota de $800. ¿Así es? Sí, así es. Sí, y también mencionó una declaración informativa. ¿Qué tiene que ver eso con el pago de eh, impuestos a nivel federal? Oh, en inglés o en inglés o en español. 1065 es la forma que va a generar, que tiene que generar, que tiene que presentar el negocio LLC a nivel federal, ¿verdad? Y es informativo, a eso me refería. No es que va a pagar impuestos al presentarlo, sino que va a pagar en el estado, va a pagar un fee, o a lo mejor es diferente por cada estado, ¿no? Pero federalmente va a tener que presentar eso, que es informativo para la IRS. Este negocio ganó tanto, gastó tanto, y todo esto quedó y se repartió de esta forma, ¿no? En las personas que son las dueñas de esta cooperativa. Entonces, Okay. eso es la información que entregamos a través de ese formulario a la IRS. Okay. Creo que la presentación respondió a las otras inquietudes que tenía. Tengo dos más, sin embargo. ¿Tiene un formato que recomienda que los miembros pueden utilizar para calcular sus impuestos estimados trimestralmente? Ya, como dije, creo que la persona mejor que les puede ayudar a hacer eso es una persona em, es la persona que les prepara los impuestos porque hay diferentes Okay. cosas que hay que tomar en cuenta. No tengo un template, pero puse aquí en la presentación el estimado, el porcentaje estimado, por ejemplo, Yeah. como para estar más o menos ahí, dentro de un margen. Ujú, Sale. Sale. ujú. And the last Y mi question I have. última pregunta es si un miembro de una LC también, si es miembro, también a la vez puede ser un empleado, una empleada de la cooperativa o contratista independiente y recibir un 1099 o W2. That's a tricky one. Yeah. Eh, me tocó en una asesoría que hacía con una cooperativa que no, mm, que se habían, bueno, fue algo que no habían hecho impuestos durante muchos años y se estaban pagando como contratistas. No tiene ningún sentido si tú eres, o sea, estaba recibiendo 1099, Mhm.
pero el K1 te da la misma información, ¿no? Ujú. Entonces solamente porque eres dueña de la cooperativa es un formulario diferente, pero sigue Ujú. siendo contratista independiente, no cambia, ¿no? Sale. Claro, como te denominan, ¿verdad? Pero entonces no tiene mucho sentido hacerlo, es doble energía y no lo tiene, no lo vale, no hay un Yeah. beneficio que vayas a lograr con eso, ¿verdad? Okay. Y como W2, eres empleada o eres trabajadora, en el caso de la LLC, eres empleada o eres trabajadora. En el caso, por ejemplo, de un S Corp, es diferente, vas a ser dueña y empleada también, ¿no? De la corporación. Okay, Porque because tenemos el papel de un miembro administrador que tiene un horario fijo para administrar el negocio. ¿Ese propietario sería un empleado que podría hacer trabajo como contratista? No, no, no. Esa persona tiene ese rol de director de la cooperativa, pero es miembro y dueña como todas. mhm. Ajá. No, te pregunto si esa Oh, persona yeah, está con... Sí, yeah. entonces simplemente se asigna, se distribuye o se le genera un rol a eso, en donde se estipula cuál es el pago que recibe esa persona por ese rol. Por ejemplo, yo era la gerente general, ¿no? Para los clientes de mi cooperativa. Por Mhm. ese rol yo tenía un pago, ¿no? Fijo. Em, y también tenía mi distribución de ganancias. Pero yo, por ejemplo, si yo o sea, yo no podía, por ejemplo, ir a hacer limpieza, pero iba a hacer limpieza, ¿no? Y siempre trabajaba con los estándares que me exigía la cooperativa, ¿verdad? En temas de pago, pero no tengo una categoría diferente. Simplemente estoy haciendo diferentes roles, ¿no? Okay. Dentro de la cooperativa. Ujú. Okay, I think that answered that for me. Thank you so much. Ya, you're welcome. Mica, te veo ahí. Yo me estoy preguntando dónde una cooperativa nueva, en 2000 somos nuevos, en 2024 tenemos gastos iniciales, pero no vamos a estar recibiendo ingresos hasta 2025. No sé si voy a tener que llenar el formulario. Eso sería bueno consultar con su preparador de impuestos o eh, contable si registran su cooperativa y con el secretario de Estado deben preparar un 1065, aunque no tuvieron ingresos, si tuvieron gastos, van a tener una pérdida. Les va a ayudar a reflejar eso en su preparación o en sus reportes tributarios individuales. Eso está reflejando que empezaron, no tuvieron ingresos, pero sí pagaron por ciertas cosas. A veces hay algunos casos especiales cada año, por eso estoy diciendo si uno es profesional, porque cada año hay algunos cambios pequeños o tal vez por la inflación decidimos no cobrar o que no tienen que pagar gastos adicionales a los negocios que están empezando apenas, que no tuvieron gastos o que no tuvieron ingresos, perdón. Entonces depende, sería mejor consultar eso con su contable profesional. Maureen, Hey, Dani, nomás que mencionar que tenemos una pregunta en el chat. Maureen. Hey, Dani, nomás que mencionar que tenemos una pregunta en el chat. Ok.
Si puedes leerlo y luego ¿Dónde? contestar. Ok. Si somos una cooperativa nueva, ¿esa? Dale. ¿Sí? Y no pagamos impuestos trimestrales porque no sabíamos que teníamos que hacer lo que hacemos. Tendremos que pagar simplemente una gran suma anual o hay algo más para lo que debamos preparar. Ok. Si hay una multa si yo no pago mis impuestos estimados, ¿no? No prepago, no mando esto. Pero si no sabían, porque, porque esto no es el único caso, me imagino, muchas de hace años, desde que se instaló eso, normalmente el IRS perdona el primer año, no te cobra una multa, pero sí van a tener que pagar el monto que sea, de acuerdo a lo que generaron, ¿ya? Y de acuerdo a su situación tributaria, ¿no? Si tienen dependientes o no. O sea, ese porcentaje que se determina con, ¿no? Tu situación personal, ese porcentaje lo vas a tener que pagar el 15 de abril. Entonces, eh, si tuvieron ganancias en el negocio, ¿no? Durante este año y se generó ganancia, yo trataría de apoyar, ¿no? A que, el negocio pudiera distribuir una parte, aunque sea esto, porque como están partiendo, para poder apoyarles en ese pago, ¿no? De impuestos el 15 de abril. Y si no, les recomiendo hacer hablar bueno, el IRS te va a mandar la documentación, pero generar un plan de pago con el IRS. Normalmente, por lo menos normalmente podrían pagarlo hasta octubre, si es que lo acuerdan con el IRS y pagarlo en cuotas, ¿no? Entonces, yo diría que esas son como las cosas que yo recomendaría. Si pueden apoyar, si la cooperativa puede apoyar a sus miembros y distribuir parte sin quedarse sin nada dentro del negocio, yo haría eso. Pero ahora prepárense, digamos, para el próximo año, pero yo entiendo que ya esto ya pasó. Entonces, el porcentaje que sea de lo que generaron en ganancias, o sea, sí, en ganancias, bien digo, sí o sí lo tienen que pagar y en sus pagos garantizados, sí o sí lo tienen que pagar, ¿no? O sea, si yo, como el caso que les ponía, si yo, a mí me pagaron 10.000, sí o sí, si yo estoy en el rango del 20%, sí o sí, tengo que pagar ese monto, esos $2.000, ¿no? Si a mí me dieron, si además tuve ganancias, y sí o sí voy a tener que pagar el monto mismo de esa ganancia, ¿no? Entonces es importante que sí o sí van a pagar. Uno, la cooperativa les puede apoyar a lo mejor distribuyendo algo si es que hubo ganancias, distribuyendo una parte para que puedan apoyarles con los pagos y si no, el IRS tiene formas de planes de pago. No sé si contesto. ¿Hay más preguntas o alguien que quiera abrir, ¿no? el micrófono? Puede preguntar. Mm, Eh, ujú. ¿Los impuestos se pueden deducir? No. O sea, por ejemplo, cuando hay un fee que paga, cuando hay una tarifa que paga la LLC, eso es una deducción para el negocio, ¿verdad? Es un gasto del negocio. Pero yo no puedo deducir mis impuestos. ¿En dónde? No. Gracias. Espero que haya respondido o haya entendido yo la pregunta. Am, ok. Ujú. La mano, sí, Jay. Jay, y ya llegamos al final, así que este sería la última persona, pero vamos a entregar esta presentación. Jay, Hola, muchas gracias por esta información. Estoy curioso de explorar opciones de software de contabilidad, tal vez fuera de este taller que mencionó Wade, que parece ser una buena opción gratis, pero me pregunto si hay algunas otras opciones eh,
que tal vez existan fuera de ese software básico. Y hemos estado también buscando las opciones de QuickBooks Online Zero y también encontré algo que es FRAP y ERP que se puede individualizar y que puede tal vez funcionar para nuestra cooperativa. Estamos mirando diferentes software de contabilidad y me pregunto si alguien tiene lineamientos o diferentes opciones para contabilidad. Si alguien ha creado una solución más así alineada a cooperativas, por favor incluye ese último, el que se puede adecuar, si lo puede compartir en el chat FREP, ERP. Yo sí recomiendo QuickBooks Online. Yo sé que Zero también es un buen programa. Wave es un buen punto de partida. Puede ser gratis. Por ejemplo, no se puede conectar el banco si es gratis y eso lo hace más difícil, a menos que sea un proceso automático. Pero Wave es otra opción que no es tan difícil. Creo que QuickBooks es muy claro, pero sí necesita un entrenamiento para entender cuáles son las categorías, dónde están las diferentes cuentas, dónde se incluyen los gastos, cómo construir esa lista de diferentes cuentas. Si uno no tiene aspectos básicos sobre eso, ahí es mejor eh, primero ver videos de entrenamiento y Zero y Wave también tienen esos videos. No tengo otros borrador de para todo esto. Sí tengo algo para flujo financiero que puedo compartir. Podemos compartir con la presentación. Puedo compartir los borradores que yo tengo. Gracias por la pregunta. Sí, maravilloso. Se lo paso a Maureen. Okay. Pass to you, Maureen. Gracias, Dani. Gracias a todos que se quedaron por toda esta hora y media. Vamos a compartir esta grabación después de que terminemos la llamada, junto con las diapositivas y los recursos que mencionamos. Y solo les pido una cosa, que sea que allá lo puse en el chat, favor de enviarnos sus comentarios sobre la calidad de esta sesión. Más encima la calidad de la interpretación por los que tenían que ocupar interpretación para que podamos mejorar nuestros programas en el futuro y identificar las cosas que les parecían difícil de entender. Em, y gracias por haber asistido al primer webinar de la federación de este año. Se puede contar con más programación en el futuro. Hay que revisar nuestro calendario en nuestro sitio de web, que también voy a poner en el chat. Y bueno, gracias a toda la banda por haber hecho el esfuerzo para que sea posible este webinar. Y buena suerte, no solamente con sus impuestos, sino que con sus cooperativas. Ujú. Adiós.